aquel tiempo Jesús dejó a la gente y se fue a casa. Los discípulos se le acercaron a decirle: acláranos la parábola de la cizaña en el campo. Él les contestó: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino, la cizaña son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo, la cosecha es el fin del tiempo y los segadores son los ángeles. Lo mismo que se arranca la cizaña y se quema, así será al fin del tiempo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino a todos los corruptores y malvados y los arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Hoy es la memoria, el día de San Ignacio de Loyola, el fundador de los jesuitas, uno de los grandes santos de la Iglesia. Uno de los grandes santos que además llevó a cabo una obra importantísima con la fundación de la Compañía de Jesús, una congregación religiosa que ha dado una gran gloria a Dios y ha prestado servicios inestimables a la Iglesia. Una familia religiosa con muchos santos, por lo tanto, que ha demostrado durante siglos no solo su amor a la Iglesia y al Papa o su capacidad evangelizadora, sino también ser un auténtico vivero de santificación. Tiene problemas hoy la Compañía de Jesús, es verdad, pero no es solo la Compañía de Jesús la que tiene problemas. Tienen problemas también muchas otras congregaciones, por ejemplo, la caída drástica de las vocaciones, y tiene problemas también la Iglesia. Pero fijándonos en San Ignacio, que yo creo que es lo que hay que hacer siempre, ir a los fundadores, porque allí fue donde el Espíritu Santo, en unos hombres más o menos santos, allí fue donde el Espíritu puso la semilla del carisma. Fijándonos en San Ignacio, yo veo algunas cosas que me parece que no hay que olvidar. Primero de todo, esa frase de San Ignacio: en todo pensar y sentir con la Iglesia. La identificación con la Iglesia, que él lo expuso con el llamado cuarto voto de obediencia al Papa, la obediencia. En todo pensar y sentir. Pensar en todo, aceptar la doctrina de la Iglesia. En todo sentir, no solamente aceptar como algo que te viene impuesto de fuera, sino como algo que nace de tu corazón. Pensar y sentir con la Iglesia. Creo que, bueno, si lo hacen o no los jesuitas hoy, no soy yo quien para decirlo. Pero ciertamente ese es un gran patrimonio que nos deja San Ignacio y que no es válido solo para los jesuitas, sino que es válido para todos nosotros. En todo pensar y sentir con la Iglesia. Otra cosa importante de San Ignacio, por lo menos que a mí me parece importante, fue su, llamémosle así, espíritu de frontera. Un santo de esa primera hornada que surge en París, en la Sorbona, de donde sale realmente la Compañía, como fue San Francisco Javier, tiene ese espíritu de frontera y marcha como misionero, como evangelizador, hacia los lugares entonces más recónditos, difíciles, como era por ejemplo Japón, donde estuvo evangelizando. No pudo llegar a China por las circunstancias políticas del momento, pero se quedó con ganas. Evangelizó tantos lugares en la India o en la isla de Ceilán, o incluso en lugares de lo que entonces se llamaba la Cochinchina, que hoy son sitios de Vietnam o Camboya, Tailandia. Ese espíritu de frontera lo sigue teniendo la Compañía. Significa que hay que saber arriesgar. Es necesario saber, es necesario que alguien esté en la frontera. Es necesario que alguien arriesgue. No hace mucho volví a ver la película Bailando con Lobos de Kevin Costner. A mí por lo menos me parece una gran película. Y él marcha allí a la frontera porque dice: la frontera está a punto de desaparecer y quiero conocerla antes de que desaparezca. Bien, la película es una película. Pero ese espíritu de frontera implica ciertamente unas condiciones distintas. Lo que cuando uno está en la frontera no tiene que olvidar es que él pertenece a la parte de dentro de la frontera. Porque a veces uno puede correr el riesgo de que estando en la frontera se haga
por hacerse uno con el otro y solidarizarse con el otro y acercarse al otro, uno se haga más de la otra parte de la frontera. La frontera sirve para custodiar lo que hay dentro, para defender lo que hay dentro, no para contaminar lo que hay dentro. Dentro, en el país del cual esa persona que está en la frontera es representante, dentro tiene que haber paz y tranquilidad. El de la frontera carga sobre él un peso, y un peso muy pesado, heroico incluso, y tiene muchísimo mérito estar en la frontera, porque son condiciones más duras, de riesgo, pero no debe olvidar que es un representante de los de dentro, y que tiene que defender a los de dentro de los que están fuera de la frontera. Aunque esa defensa no tenga por qué ser violenta, ni agresiva, ni nada que se le parezca. Al contrario, la mejor defensa es el diálogo, pero sin olvidar dónde está uno. Y otro elemento me parece característico de San Ignacio de Loyola era el discernimiento. Es una característica típica de los jesuitas y es muy importante. El Papa Francisco insiste mucho en esto, en el discernimiento. Hay que discernir, y yo estoy convencido de que eso es esencial en la vida, discernir la voluntad de Dios para uno. Por ejemplo, a cuestión vocacional, ¿qué quiere Dios de mí? O simplemente qué quiero hacer yo con mi vida y no lanzarme a tontas y a locas a hacer las cosas. ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Qué quiero hacer yo con mi vida? En esta situación, ¿esto es pecado, no es pecado? ¿Debo de hacer esto, no debo de hacerlo? ¿Puedo hacerlo, no puedo hacerlo? Tantas ocasiones cotidianas donde tenemos que hacer ese discernimiento. Ahora, para hacer el discernimiento es imprescindible, hay que hacerlo y lo hacemos siempre todos, y lo hemos hecho siempre todos, y la Iglesia lo ha recomendado siempre. Pero para hacer ese discernimiento es fundamental tener una idea muy clara. Y si no es que tiene esta idea muy clara, no solo el discernimiento se hace mal, sino que la confusión es inmensa. Me refiero a la idea en torno al valor de la conciencia. Cuando uno piensa que la conciencia es la norma última de moralidad, está acertando. Pero si no dice más que eso y se le olvida que la ley objetiva es la norma suprema de moralidad, entonces dejas a la conciencia como el último y único o principal referente. La ley objetiva, la ley moral objetiva, la ley natural o la ley revelada, expresada durante 2000 años por la Iglesia, esa es la norma suprema. Si yo hago de mi conciencia la norma suprema, no estoy haciendo de mi conciencia la norma última, sino estoy haciendo de mi conciencia la norma suprema. Eso es un error. Y entonces el discernimiento no es correcto. La norma suprema no me la doy yo. Yo no puedo decir por mí mismo qué es bueno y qué es malo. Eso es el pecado original. Eso es lo que la serpiente le propone a Adán y Eva y les promete que si hacen eso van a ser como dioses. El pecado de la soberbia. Yo no soy quien para decir qué es bueno o qué es malo. Yo tengo mi conciencia, que es la norma última, porque Dios me va a juzgar en función de mi conciencia. Pero esa conciencia está sometida a la norma suprema. Es decir, a esa enseñanza, repito, de la ley natural puesta en el corazón de todos los hombres y después la ley que el Señor ha revelado y que la Iglesia ha recogido y ha transmitido. Si no tenemos esto claro, el discernimiento se convierte en un abuso, con mucha frecuencia. El discernimiento se convierte en un abuso. ¿Yo discierno qué? Yo discierno qué sin tener en cuenta esa norma suprema, pues significa que habrá gente que ponga una bomba, por ejemplo, un terrorista. O otros, como ha sucedido en América, se metan en una guerrilla. Ahí tenemos a algunos curas que se han convertido en guerrilleros y han justificado el uso de la violencia. Yo discierno qué y en función de mi discernimiento decido qué puedo comulgar estando en pecado mortal. Porque el pecado mortal ya no es pecado mortal para mí, porque mis circunstancias... Oiga, ¿qué es lo que enseña la Iglesia sobre esto? Yo creo que eso es lo que tenemos que tener en cuenta, porque de lo contrario, estos grandes dones que constituyen el extraordinario carisma de San Ignacio de Loyola pueden desvirtuarse. Repito, en todo pensar y sentir con la Iglesia, estar en la frontera es un gran don para algunos, no todo el mundo vive en la frontera, pero estar en la frontera es un gran servicio para algunos, que algunos prestan a la comunidad, sin olvidarse que forman parte de esa comunidad. Y en tercer lugar, el discernimiento,
que es extraordinario y es imprescindible, tiene que tener en cuenta siempre que la ley moral objetiva es realmente la norma suprema y que la conciencia tiene que someterse y escuchar esa norma suprema. De pie, por favor.